there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Lauren Larson, Dr. Jimmy Dupree y Joseph Larson y ustedes. Estamos muy alegres y contentos de estar con ustedes, quiero que lo sepan. Dave, ¿tienes alguna salida? Sí, señor, estaremos yendo a Edmonton, Alberta, Canadá. Las hermanas Lamb le llaman a esto campaña. Comenzará el 18 y seguirá hasta el 19 de mayo. Estaremos ahí, Charlie y yo, el 18 y el 19. Yo ministraré el 19 el domingo en la mañana a las 10:30. Y si viven en el área de Edmonton, vengan y acompáñenos en todos los servicios. Estamos esperando que Dios se mueva de una manera poderosa. John, Nada por ahora, hermano. Lauren, Sí, señor, yo voy a estar yendo a Crowley, Louisiana, creo yo, el 19 de mayo, 10:30 de la mañana. Estaré con el pastor Kerry Doucette. Sí, hermanos. Ahí estaré con Crossway Fellowship Church. Vamos a estar allá en un tiempo maravilloso. Si están en esa área, vengan y acompáñenos. Dr. Dupree. Sí, señor, el 2 de junio voy a estar con el pastor Anthony Sullivan en Mount Crest Church of God, The Prophecy, de Pikeville, Tennessee. Estaremos ahí el domingo a las 11 y a las 6 p.m. Quiero animarle a todos los miembros de los medios a venir para conocerlos. Y también tengo algo próximo después en junio de lo que voy a hablar después. Muy bien, Joseph. Lo mismo aquí, campañas no hasta junio. Las últimas 2 semanas estaré en Newfoundland. De hecho, regresaré emocionado por eso. Y papá y yo y Paris estará con nosotros este año en Oroville, Washington. Pero quería mencionarles que Sean Murphy va a estar en Trenton, Kentucky. Creo que es este fin de semana con el pastor Mike Dorsey. El pastor Mike Dorsey fue parte de la primera clase de graduación de Jimmy Swaggart, Instituto Bíblico Jimmy Swaggart en 1983, 84, algo así. Iglesia maravillosa. Si están allí en alguna de esas áreas en Clarksville, Tennessee, Nashville, Tennessee, vayan a ver a Sean este fin de semana del 3 al 5 de mayo. Los servicios comienzan hoy a las 7. John, los esfuerzos en Israel han avanzado para tratar de remover a Netanyahu, ¿o qué está sucediendo? El Ellos Hamas, han, con lo del Hamas. bueno, como sea. ¿Qué conoce sobre lo que está sucediendo? En este momento están esperando una respuesta definitiva a la oferta que se ha presentado por Blinken, y el Hamas está retrasando su aceptación. Lo que eso haría sería liberar a 1,000 prisioneros del Hamas por 33 rehenes, uno después de cada día. Blinken está pidiendo que la IDF, la Fuerza de Defensa Israelí, evite más expansión del conflicto, queriendo decir que no entren a Rafah, como ya lo hemos mencionado. Él dice esto, una posición de los Estados Unidos. En otras palabras, los Estados Unidos no quieren más guerra. Prefiere que entre una tregua y que vean una lenta cantidad de los rehenes ser liberados a lo largo de un periodo de tiempo. El otro componente a su petición que realmente no apoyo es la idea de pasaje libre de Rafah, la parte del sur de Gaza, permitiendo que regresen a la parte del norte de Gaza sin esos puntos de revisión de Israel. Eso pudiera crear problemas porque hay peleadores de Hamas que se mezclan entre los civiles y pueden volver a comenzar problemas. Pueden reagruparse y recibir más fuentes de suministro y pues ya veremos. ¿Estás diciendo que Israel no va a tomar control de Gaza? No, Benjamín Netanyahu dijo que no es un punto de negociación. Él quiere destruir lo que queda de Hamas. Sea que se apoderen de Hamas, eso no se ha definido aún, pero él sí tiene un objetivo y eso es destruir a Hamas. ¿Te parece que él lo va a llevar a cabo?
Creo que sí, pero él está bajo la presión de los Estados Unidos para retener y retrasar, lo que está causando más problemas significativos, y por eso es que hemos visto todas estas protestas. Han estado planificando varios años estas protestas, han estado siendo financiadas por varias organizaciones, y voy a cubrir a más detalle en el programa de su esposa el día de hoy quién está financiando esto, de dónde viene y cuánto tiempo han estado haciéndolo. Y vamos a encontrar que esto no es nada que ha sucedido, no es una reprensión de un día para otro, ha sucedido desde hace muchos años. Otros desarrollos, hermano Swagger, que yo creo que son importantes, es que el presidente Donald Trump hizo comentarios que él ya no está a favor de una solución de dos estados, que ha sido el mantra de todos los presidentes de los Estados Unidos y líderes políticos. Los palestinos tienen una porción de tierra, Israel tiene otra porción de tierra. Él ya no está a favor de eso. Así que creo que eso es buenas nuevas, y yo espero que él permanezca, si él es reelegido, de no permitir que estos terroristas e individuos. ¿Quién? Donald Trump. Espero que Oh, continúe con esa idea de que no son muy dignos bien, de ese estado en muy esta bien. condición. También una nueva propuesta antisemita llamada Antisemitism Awareness Act. Hay algunos republicanos que votaron contra esto porque está utilizando una definición que pudiera ser interpretada que si usted criticara o si usted mencionara escrituras que tratan con judíos como la falta del por qué Jesús murió, que sería constituido como un crimen de odio. Así que hay un poco de crítica contra esto. Estoy tratando de leer todo esto claramente, pero sí fue aprobada en la Cámara y tal vez puede ser aprobada en el Senado. Y están tratando de lidiar con el problema actual en las universidades y otros lugares en este país. Pero esto se ha votado, está en contra de cómo? Bueno, algunos que votaron contra esto están diciendo que si usted toma escrituras que comparan a los judíos como como la culpa del por qué Jesucristo murió, eso sería considerado antisemita. Así que ellos van a llegar a decir que al predicar el evangelio, estamos hablando de esos líderes republicanos, Green es uno de ellos, si un cristiano le testificara y dijera que los judíos mataron a Jesús, eso sería considerado antisemita y un crimen. Bien, pero estamos totalmente a favor de Israel, pero si vemos la Biblia, eso es algo muy claro. Está claro en el libro de los Hechos y otros lugares también. Pero el hecho del asunto es, hermano Swagger, que una vez más, el lenguaje es muy importante. Ahora, lo demás, en el año 2016, la definición que están utilizando para antisemitismo que existía, Donald Trump lo apoyaba, así que tal vez él no entendía el lenguaje y la posibilidad del impacto que tendría sobre los cristianos y los judíos. Voy a ver eso entre los programas y lo trataré si tenemos el tiempo en francés, amigos, también. Pero sí hay cosas que se están desarrollando. Algo más que quiero mencionar. Erdogan, el presidente de Turquía, que ha tenido recientemente a uno de los líderes de la Hamas en Turquía de visita con él, hizo el comentario este fin de semana y ayer también que él ya no va a permitir que hayan importaciones o exportaciones de artículos israelíes en el país de Turquía. Esa preocupación es esta. Muchas naciones europeas que siempre han estado al borde, esto va junto con este BDS que sucede en los Estados Unidos, boicot, desinversiones y sanciones a Israel. Si esto es verdad, esto le dará más apoyo a las protestas que suceden aquí en los Estados Unidos y algunas de las cosas que suceden en Europa. Así que Israel quiere ser afectado en parte por esto, aunque el ministro del Exterior o ministro de Finanzas en Israel hizo comentarios de que ellos buscarían otros socios internacionales para poder seguir teniendo comercio. Israel tiene grandes recursos e ingenio y servicios y beneficios farmacéuticos para otros Así países. es. Países que se eliminan de esa lista. Disculpa, pero ¿no le haría eso daño a Turquía que a Israel? Turquía está pasando por un problema financiero en este momento. La inflación o la tasa de inflación es del 70%. Si usted quiere tomar dinero prestado en Turquía, tienen un interés de 50%. Así que cuando usted comienza a pensar en el costo de vida en Turquía, bueno, digámoslo de esta manera. Se ve como los alemanes, antes de la Segunda Guerra Mundial, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, la moneda se valió tan devaluada. Sí, bueno, realmente aparece Así bastante. es, y no parece que hay control en la inflación allí. Con el tiempo ellos van a implotar y van a haber más consecuencias, y tal vez esto se está llevando a eventos que van a caer dentro de la profecía bíblica de acuerdo a cómo vemos el desarrollo. Pero Turquía está pasando por dificultades, pero una vez más, fuertemente en contra de sus religiones
o posiciones religiosas y van a pararse frente a estas organizaciones porque esa ideología, que es la ideología de la hermandad musulmana, que es la ideología radical musulmana, está en estas ideologías también. Muy bien. Bien. Bueno, están preocupados que otras naciones estarán de acuerdo Creo con que la eso. preocupación es que si el movimiento BDS está ganando momento, no está perdiéndolo. Como lo tratamos en los Estados Unidos, creo que va a ser una gran consideración para el mundo. Si realmente mostramos nuestra posición con Israel, y me refiero a este presidente actual que está tratando de jugar ambas partes de la moneda y no se puede hacer eso. Está tratando de favorecer a la comunidad árabe musulmana para los votos, pero al hacerlo está poniendo a Israel en una situación muy comprometida. Por ejemplo, cuando finalmente habló el día de ayer de la situación, fue muy tarde en la situación. La policía ya comenzó a esparcir estos campamentos, habló en contra del antisemitismo, pero también incluyó la islamofobia. Así que no han habido críticas contra los islámicos. Eso en iba a este momento, pero está preguntar. incluyéndolo una vez más, tratando de demostrar que él está jugando a ambos lados de la moneda, desenfatizando la importancia del antisemitismo al mezclar esta islamofobia. Nadie ha dicho nada de eso. Bueno, sí hay noticieros que lo hacen, pero son conservadores y su audiencia es limitada a la mitad del país porque la mitad del país no sintoniza a noticias conservadoras. Así que, pero el presidente continúa titubeando y vacilando. Trump, por otra parte, lo está haciendo y aprecio lo que él está diciendo. ¿Cómo el mundo ve lo que sucedió el Sí. 7 de octubre y culpa a Israel? ¿Cómo es eso posible? ¿Es que realmente creen que los palestinos piensan que ese es su hogar y estaban respondiendo negativamente? ¿O ese es un ataque en contra de Israel que se está ignorando? Es lo que me parece. Bueno, veamos la idea general del mundo islámico. En el Islam se divide en dos áreas. Los que están bajo el liderazgo islámico, como la ley Sharia y la tierra de la guerra. Cualquier tierra que no sea sojuzgada o gobernada es considerada la tierra de guerra. Entonces la meta es crear el dawa, que es la expansión del Islam a través de la lengua, la pluma o después la espada. Israel fue la tierra que ya había sido sojuzgada o que había sido gobernada por el Islam desde hace mucho tiempo, durante el tiempo del Imperio Bizantino. Entonces su meta hoy es reclamar lo que era de ellos, así que cualquier acción que ellos tomen en su mente es una acción defensiva. Entiendo el pensar, ¿no?, del mundo islámico. Lo que yo no entiendo es el pensamiento de naciones que están fuera de ese conflicto y lo ven y lo miran y dicen que Israel es el instigador en lugar del protector de sí mismo al destruir a Hamas o Usted lo entrar está en ello. viendo. ¿Cómo es que terminan esa transición de Israel siendo atacada y destruida por el mal? ¿Y cómo es cambiar a donde No está Israel ahora es cambiando, mala? Loren. Ese es el pensamiento judeo cristiano occidental. No te lo digo a ti personalmente, pero estás pensando mal. Ellos no piensan así. En el mundo han llegado a la conclusión y la mayoría del mundo está del lado de y simpatiza con esos supuestos palestinos, que Israel es un ocupante ilegal y a ellos se les ha estado maltratando o ellos han estado tratando mal a los palestinos. Erdogan dijo ayer: los estudiantes conscientes en la academia, incluyendo los antisionistas judíos que enfrentan crueldad y tortura de autoridades en contra de las acciones israelíes. Él dijo que algunos están siendo saqueados y linchados por apoyar a los palestinos. Eso es lo que él está diciendo, y algunos de su audiencia que no escuchan las noticias estadounidenses, que escuchan sus noticias, ya sea Al Jazeera o cualquiera de los otros periódicos, ellos piensan que nosotros estamos trayendo gran oposición contra estos protestantes y linchándolos. Así que la mala información, la desinformación que está llevándose a cabo no permite que el mundo oriental en las áreas centrales de Europa escuchen lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Pero todavía no entiendo cómo es que el mundo puede ver un ataque ofensivo en contra de una nación que no estaba haciendo nada, solamente estaba en una celebración, y no ver eso como una intrusión y dañar la paz de una nación. Y realmente que Israel ahora está protegiéndose a sí misma. Ella no es la causa
de todo ese problema. Ellos lo van a comparar a esto, que Israel está reaccionando exageradamente y están haciendo más daño de lo que se les hizo a ellos. Loren, yo sé lo que Pero, quieres decir, pero no es como ellos piensan. pero es que una nación en el planeta que hubiese sido atacada como fue Israel, ellos hubiesen No lo hubieran respondido tolerado. de la misma manera, ¿no? De acuerdo, sí. Con esa misma fuerza o más para protegerse, porque esto sucede por personas que odiaban a Ante Israel. todo el mundo. Sí, mire, voy a retractarme y voy a compartir esto. Lo que ha estado sucediendo en los últimos 60 a 100 años en todo el mundo es la ideología cultural marxista que ha penetrado a toda universidad del mundo a través de Europa y los Estados Unidos. En los Estados Unidos, Foster escribió hacia la a América soviética y en otras partes del mundo se han implementado otros elementos. La idea es, ¿qué es una clase oprimida de gente? ¿Qué es una clase de gente oprimida? Cualquier persona considerada oprimida, usted ataca a los opresores. Israel es visto por los marxistas culturales, no los musulmanes, aunque ellos coinciden en la misma ideología, que Israel es una nación opresora. Han oprimido a los palestinos tantísimos años, de acuerdo a la narrativa, que esta es la respuesta natural a alguien que ha sido sujetado a un control por tanto tiempo. Así que ahora ellos están produciendo una revolución en el ámbito secular. Para la comunidad musulmana, esta es una yihad defensiva. Mismo concepto. El fundador de la hermandad musulmana fue influenciado por ideología marxista y no tengo el tiempo para darle los detalles, pero todo esto se traduce a la cooperación del mundo islámico y el mundo comunista, entendiéndose en cuanto a sus metas y objetivos, se utilizan a sí mismos para su beneficio, pero las escuelas han sido el detrimento más grande para entender lo que está pasando aquí en los Estados Unidos y en el mundo porque han sido adoctrinados una y otra vez con profesores y maestros y aprendizaje que los ha traído a este entendimiento. Concluyen que Israel está ocupando. Israel es un opresor, un ocupante opresor y hace mucho daño. Regreso a John Peters en su libro Time and Memorial. Tremendo libro, todo cristiano debería leerlo para entender lo que sucede en el Oriente Medio. Después de la guerra del 67, era liberal, ella no era conservadora. Ella escogió ir a Israel para ver qué es lo que Israel hizo contra los palestinos con la idea de que ella iba a escribir una oposición a Israel, hablando de una defensa de guerra, de la guerra del 67, que eso fue lo que pasó. Vida o muerte para Israel fue eso. Pero el Señor les dio victoria en 6 días. Pero después de que ella se quedó allí un periodo de tiempo, ella vio lo que realmente estaba sucediendo, que Israel no era un ocupante miserable, ilegal, que quería aplastar a los palestinos, sino que estaban haciendo todo lo contrario. Y eran los palestinos, en vez de esto, que estaban causando el problema por su odio hacia ellos. Así que ella fue a Inglaterra 7 años e investigó cómo es que la tierra fue transferida, quién compró la tierra, cómo la inmigración sucedió en Israel y escribió el libro Time and Memorial y ella menciona la historia de todo esto, las mentiras, la mala información, la desinformación y se dio cuenta como otros, como Brigitte Gabriel, que es otra del Líbano que hemos tenido aquí. ¿Cómo se llama? ¿Gershwitz o Alan Dershowitz también escribió un libro sobre todo esto. lo mismo? Así que hay mucha gente que ha investigado todo esto y que ha sacado a la luz la información, hablando de la verdad, pero se ignora porque uno es descontado como que uno está a favor de Israel nada más. También tienen que tratar esto con el aspecto espiritual. Exacto. Y ese odio de Dios y odio El Salmo de 83 Cristo. lo presenta. Todo esto está en contra de Israel. Y el Los cristianismo cristianos sigue están esa cayendo dirección. redonditos también. Lo que se está diciendo es que la opinión pública entonces ha tenido un tremendo impacto en cómo esto es visto, ¿no? Bueno, la propaganda ha creado la narrativa para establecer la opinión pública que se ha formulado. Encontraron en algunas de estas universidades, después de que comenzaron a terminar los cuantos que quedaron ahí encadenados brazo con brazo, muchos de los agitadores que son agitadores pagados, ellos se fueron. Así que los estudiantes quedaron. Muchos de los estudiantes que entrevistaron al hermano Swagger ni siquiera sabían por qué estaban allí. Ellos, como Sí. Lenin dijo, eran idiotas útiles para ayudar en la causa. Así que estos jóvenes impresionables, y seamos honestos, jóvenes de 18 a 20 y tantos años de edad no tienen la conciencia despierta completamente. Estaba viendo, no va a tomar mucho tiempo más, pero George Barna hace encuestas, hacen muchas encuestas y sondeos, y ellos acaban de hacer algo que yo creo que fue impresionante. Si es medio verdad, es terrorífico. En la encuesta reciente dicen que
en el reporte que el 96% de estadounidenses y el 94% de cristianos no tienen un punto de vista una cosmovisión bíblica. Y cuando estudian esto, o cuando se entran en los detalles de todo esto, es impresionante que el 46% cree que la gente no es ni buena ni mala, sino que nacen y porque son buenos o malos, ellos acumulan su desarrollo al tomar decisiones. Esas son las encuestas y los resultados. Cristianos, ¿no? Muchos son cristianos, sí, muchos son cristianos. El 35% cree que cuando se determina el bien y el mal, uno debe depender de su propia razón y emociones, y esto tiene que ver con cristianos. El 31% cree que todos los animales, plantas, viento y agua tienen espíritus singulares, así como los seres humanos. Eso es panteonismo. El 26% dice que un poder supremo existe, pero no se sabe con certeza. La mayoría, el 92% de estadounidenses creen esta cosmovisión, diciendo que su ideología es una mezcla consistente de diferentes filosofías y cosmovisiones. Cuando Rick Warren, y no quiero mencionar su nombre para ser malo, pero tenemos que marcar a los que hacen divisiones y los que pelean entre nosotros. Cuando creó La vida con propósito, él leyó muchos libros y dijo que todos le ayudaron a formular su cosmovisión. No la exclusividad de la palabra de Dios, sino las diferentes filosofías y las enseñanzas del mundo para establecer la manera como la gente piensa. Debemos tener tantísimo cuidado con lo que aprendemos el día de hoy. Lo mismo con la psicología, las influencias sobre los que practican psicología el día de hoy. El brazo más grande de la psicología es existencialismo, una psicología paranormal que se basa en pensamientos orientales budistas, así que meditación y diferentes cosas para abrir el alma, elementos del yoga, yoga, la posición del cuerpo, abrir la mente, todo eso abre la puerta para espíritus demoníacos. Bien, pero ¿de qué rama son esos seminarios? La mayoría de ellos es elemento. Ellos están enseñando conceptos de freudianismo, junguianismo, están estudiando o presentando conceptos de psiquiatría y psicología moderna, técnicas que utilizan. Por el tiempo no voy a entrar en todos los detalles, pero todo esto se basa en conceptos budistas. EMDR, un concepto que se utiliza para aquellos que están en el ETSD. ¿Y no lo están filtrando? Hermano Suegro, están indispuestos o no quieren ver la verdad. Nosotros hemos criticado algunas de estas cosas en los programas públicamente, que estas cosas, y lo mencionamos a más detalle, y tuvimos a un individuo en la plataforma el otro día que cayó en todo esto. Y nosotros presentamos los peligros de EMDR y diferentes cosas, y aún así, no lo sé, aún están enseñando esto en las universidades e institutos. Y bueno, no quiero interrumpir, pero a la vez interrumpo. Lo que siento que entre todas las noticias de Israel que se escuchan, y espero que los televidentes vean lo mismo, la necesidad de orar por Israel. así es. La necesidad por comprometernos a un régimen de Sí, amén. intercesión. Señor, ayuda a Israel. Porque como va Israel, así va el cristianismo. Y si no entiende eso, bueno, entonces realmente bíblicamente es desconocedor. Así que yo pues espero que mientras vemos Sí. la oposición que viene a Israel, sabemos que esa oposición va a llegar al mundo cristiano también, ¿no? Y nosotros tenemos una venida de oración y Dios dijo que tenemos que orar por Israel. Y con todos los reportes siempre recuerdo, esta es una parte de mi vida de oración que tiene que ser vigente, que tiene que ser una realidad, llevarse a cabo cada día, porque es obvio lo que está sucediendo, ¿no? Así Es es, muy tan claro como el claro. día, pero no se va a mejorar como algunos dicen o piensan. Creo que la puerta de oportunidad para nosotros es, por supuesto, traer esa conciencia a la comunidad cristiana, y con las profecías que yo veo que están sucediendo ante nuestros ojos, Israel es esa situación. Pero ¿por La profecía. qué es la razón que esto está y va a Insignia. afectar al anticristo? Exacto. Porque están desesperados por Sí. reconocimiento y por paz Así también. es. Entonces, hablan de que Israel quiere guerra, pero realmente es lo opuesto. Sí, ellos han hecho todo lo que ellos pueden hacer para advertirle a la población civil para que salga del camino, pero una vez más, la estrategia del mundo islámico y los terroristas quieren los eso, ¿no? civiles allí para que mueran y crean esa narrativa de esa Sí. manera. A eso se le llama tatares. Es una estrategia en el Islam utilizado por otros. Si hay muertes civiles, esos civiles no son considerados inocentes. Ellos se ven o los ven a ellos como mártires. Ellos promueven como campeones a estas gentes. O le pagan dinero a los familiares, ¿no? Como los que se matan a sí mismos en esos ataques suicidas, esos ataques bombarderos.
una tercera parte de la ayuda se va para todo esto, para pagar a las familias. Ellos quieren que una gran cantidad muera. Y Así entonces le es. pueden decir al mundo, miren los malos que son los israelitas. Cuando Israel contraataca, así es. Es lo que Ellos buscan, ¿no? ponen sus hospitales, los echan a volar y claramente han encontrado en Gaza que es donde sus cuarteles están localizados. Si Israel viene y mata o destruye esto, mata gente y ellos dicen, miren lo que Israel está haciendo. No, ese fue el diseño de lo que están haciendo. Bueno, ponen Hablando de los sus partes allí ismaelitas, perdón. al lado de una escuela donde están los Exacto. niños, porque ellos quieren que vean lo terrible que son estas personas. 500 millas o 500 millas de territorio o de túneles Sí. subterráneos. Pensemos en el esfuerzo que se ha requerido para construir todo eso en los últimos años con el propósito de tratar de matar a israelitas. Pero Israel ha descubierto todo esto. Ellos han destruido muchos de ellos, pero el punto es de que aún tal vez haya más y no lo sabemos. Ahora en el Líbano tenemos el mismo problema también. En sus túneles se supone que son más sofisticados, así que hay un esfuerzo definitivo tratando de... Tratando de llegar al norte de Israel. Sí, exacto. Dios. Imaginen la infraestructura que hubiera podido estar en su lugar si hubieran hecho el mismo esfuerzo para mejorar la vida Sí. de los ciudadanos como lo hicieron con los túneles. Pero no quieren hacer Pero eso. los ciudadanos, a los ciudadanos se les dijo que Israel es el ocupante ilegal, ellos son los opresores, ellos son la razón del por qué no tienen una buena vida y es culpa suya, así que la gente lo cree y cuando las Naciones Unidas tiene esa agencia de alivio que provee educación enseñando esas cosas y hay miembros de esa organización y ahora están encontrando miembros de la Cruz Roja que son parte de estas organizaciones. Han infiltrado todas estas organizaciones humanitarias y así es como la Hamas entró a la Franja de Gaza diciendo que eran una organización humanitaria. Así que la gente cree que estas organizaciones están ayudando, pero están utilizando a la gente igual que como se utilizan los estudiantes en los Estados Unidos para crear esas narrativas falsas. ¿Y qué hacen ellos cuando los japoneses bombardearon Nosotros a Pearl tomamos a un Harbor? grupo de japoneses y los pusimos en centros de concentración. Bueno, hicimos muchas cosas que estuvieron mal. Exacto, sí, pero inmediatamente tratamos de hacer lo mejor para mostrarle a Japón de que no íbamos a soportarlo, así que enviamos a Doolittle en los B-25 y bombardeamos a Japón. Lo que Israel vivió el 7 de octubre fue. Sí, señor, el 7 de octubre. El 7 de octubre fue peor que en Pearl Harbor. Proporcionalmente sí. Proporcionalmente fue peor. Ellos no torturaron hasta la muerte a las fuerzas americanas, ¿no? Bueno, primeramente este fue un ataque a una población civil. Era un pueblo de Ujú. civiles, hogares, familias, reuniones familiares y celebraciones. No tenía nada que ver con la fuerza militar, hermano Swagger, nada. Así es. Con lo de Japón fue tratar de detener a nuestra fuerza naval para participar en los asuntos del Pacífico, pero este fue un ataque directo a una población civil. Si alguna nación hubiese hecho algo similar a nosotros, yo creo que hubiésemos tomado Hermano acción. Swagger, voy a decir esto con respeto porque no quiero decirlo como siento, pero las mujeres violadas no solo fueron violadas, sino que fue significativamente peor de lo que suena. Ellos desmembraron a individuos, incluyendo a bebés. Esto fue una representación inhumana de algo irracional. Ni siquiera se hace eso en la batalla con el enemigo. Lo que hicieron fue más allá, el odio que está en el corazón de esta gente. No creo que es curable. No lo Mm. creo. Y a menos que usted elimine esta maldad, el resto del mundo va a encontrarlo como, bueno, como que Israel es el opresor, hay que continuar ayudándoles con estas otras naciones. Joe Biden y Anthony Blinken no están haciéndole a Israel un favor de la manera como están tratando todo Así esto. Están es, haciéndole así un gran es. daño y estoy muy asqueado con su comportamiento. Están dañando a Israel y nos va a traer a nosotros a un juicio de Dios. Creo que así de mal está la situación realmente, hermano. Bien, ¿alguien más quiere decir algo antes de terminar con este tema? Muy bien, el versículo 5 en el capítulo 6 de Efesios. Siervos, Esclavos. sed obedientes a los que son vuestros amos de acuerdo a la carne.
Los dueños de los esclavos eran patrones en cuanto a la tarea presente, pero solo eso. El Señor era el amo del alma y del espíritu del individuo, y también el bienestar eterno. En el mundo romano, en el tiempo de Pablo, casi la mitad de la población era constituida como esclavos, ¿no? Sí, señor. Y habían esclavos que entregaban su corazón al Señor, algunos, y, y también habían capataces cristianos que algunos servían al Señor, unos pocos de ellos. Y, pero, pero lo que Pablo dice aquí, y permítame hacer esa pregunta, lo que dice aquí sobre estos siervos, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo estaba poniendo un sello de aprobación sobre los esclavos. Si vemos el Antiguo Testamento como un ejemplo bajo la ley, era un siervo, la persona no era un esclavo, sino que era un siervo Maltratados. contratado. Así que también había provisiones hechas con respecto al tratamiento de ese individuo y la restitución de ese individuo bajo la ley, especialmente durante el tiempo de jubileo. Cualquier deuda era perdonada y cualquier tierra secuestrada sería regresada a ese individuo. Así que Dios hizo preparaciones para que no fuese un tiempo indefinido de contrato, que hubiera un tiempo en el que se removiera. Sin embargo, en la idea de los siervos bajo el Imperio Romano, eso era diferente. Así que si una persona era un esclavista o una persona que tuviera siervos, ese individuo tenía más derecho bajo esa persona o ante esa persona, porque esa persona era vista como propiedad, no tanto como en la ley. Uno es propiedad del Señor, pero bajo la propiedad de un individuo uno tiene más control sobre esas personas. De cualquier manera, Dios quiere que entendamos que primeramente Él es la cabeza de la iglesia y nuestro Señor, y cómo tratamos a otros es en relación a cómo Él nos trata a nosotros. Una vez más, regresamos al sometimiento correcto y la ayuda en esta situación. Y en aquella situación también tenemos a individuos que van a servirle a individuos como sus esclavos. Y a mí me gusta decir esta situación en la fuerza laboral el día de hoy, cuando usted trabaja para una compañía que es una compañía privada, una compañía pública, como en la bolsa de los valores. Esas compañías, cuando usted trabaja para ellos, usted le da horas. En otras palabras, yo prometo darle a usted 8 horas al día de mi tiempo y usted a cambio de eso me va a pagar. Pero tenemos que seguir sus reglas y regulaciones y tenemos que someternos a las peticiones. Hacerlo con respeto. Pero no se puede comparar esto también a un Es empleador y exactamente a lo que me estoy empleado. refiriendo, sí. Si usted trabaja para un empleador, ellos le emplean a usted para trabajar. Y esto, miren, cuando estaba en gerencia, tuve discusiones con cristianos porque ellos sentían que tenían toda la libertad del mundo, cualquier hora del día, de testificar. Hoy en día no se puede hacer en lo absoluto porque hay consecuencias, pero yo solía decirles, miren, la compañía está pagándole a usted dinero para hacer un trabajo. Si usted quiere testificar, hágalo, pero hágalo en sus descansos o tiempo o fuera del trabajo. Así No es. puede venir para acá gastando 1 o 2 horas del tiempo testificando, tomando el tiempo de su Claro. empleador. Y sé que la gente se queja, pero no se puede hacer. Eso no es correcto. No es lo que el Señor nos está diciendo que debemos hacer. Hay tiempos. Pero no tiene que ver con lo que le están pagando, ¿no? Exacto, se tiene que usar sabiduría y créanme que a mí me encantaba testificar, a mí me encanta decirle a la gente del Señor, me encanta testificar, pero hay una sabiduría y una manera y un tiempo para hacerlo. Sí, Pero en exacto. cuanto a todo eso, una vez más, vemos un paso más de sometimiento y en el próximo versículo vamos a ver cómo el siervo debe trabajar hacia su Señor y no hacerlo como servicio, sino como para el Señor. Y si lo hacemos así, entonces el siervo o el Señor va a ver la obra y el esfuerzo del individuo. Y usted puede darnos muchos ejemplos cuando usted trabajaba, cómo usted recibía promociones cuando otros no lo hacían, porque ellos vieron que Cristo en usted hacía la obra de acuerdo a su voluntad y usted iba a cumplir su trabajo y sus responsabilidades. Bueno, si la persona le está pagando tanto dinero, usted le debe tanto tiempo. Claro, eso es justo. Eso no es correcto. Bueno, tuvimos aquí ese problema aquí de vez en cuando, ¿no? No es muy prevalente, pero Pero estamos viendo un tremendo problema en este país de gente que no está dispuesta a trabajar. Yo he hablado con gente que es gerente mm, de unos cuantos, de un grupo pequeño
personal, pero tienen problemas encontrando a gente. La gente llega para las entrevistas y el tiempo para comenzar a trabajar nunca llega. O llegan y trabajan por un día o dos y dicen que esto es demasiado difícil para mí. Usted está hablando de comida rápida, compañías. Es Levantando difícil, eso. sí. Lo que están diciendo es que es difícil encontrar a gente que está dispuesta a poner el tiempo y tener la actitud de la que estamos hablando. Así es. Así es. Adelante, vamos a leer el versículo 5 una vez más, por favor. Siervos, Esclavos. obedeced a vuestros amos según la carne. Los patrones eran por el momento, por la tarea que estaba presente, pero mientras tanto el Señor era el amo del alma y el espíritu del individuo y también del bienestar eterno. Con temor y temblor. Realidad se refiere al temor y el temblor delante del Señor. Con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Considere la orden del amo de los esclavos como una orden de Cristo. Y eso, bueno, es bastante fuerte decir eso. Si lo que se está pidiendo de la persona es correcto, es lo mismo como si el Señor lo estuviese diciendo. Yo creo que así es como Pablo lo está diciendo. Y aquí cuando habla de temor, asumo que está hablando del mismo tipo de temor de Dios. Y eso no es un tipo de temblor, sino de honor y respeto del que se está hablando. Bueno, simplemente está diciendo que el Señor debe de ser obedecido a menos de que sea algo en contra de la palabra de Dios, pero si no tienes que sufrir las consecuencias y va en contra de eso, ¿no? En Mateo, cuando él habla de temor en este contexto, está hablando de dar el respeto que merecen. Ser honestos, ser justos y hacer lo correcto, porque a eso es a lo que uno se compromete cuando uno trabaja para alguien. Ujú. Cuando usted trabaja para alguien, si usted tiene un trabajo, es una responsabilidad como a Dios hacer ese trabajo en cuanto a sus mejores Así es. habilidades y aún hacer mucho más allá para hacer una actitud o mostrar una actitud de Dios. Eso es lo lo respetuoso que se debe hacer. A la vez debemos anticipar que ese galardón vendrá del Señor, no solamente aquí, pero en Efesios, en Colosenses capítulo 3, Pablo lo dice claramente de esa manera. Versículo 24 dice, sabiendo que el Señor recibiremos galardón por la herencia porque servimos al Señor Cristo. Servimos a Cristo primero, por lo tanto vamos a hacer lo correcto con nuestro empleador o con quien sea, nuestros hijos, esposas, si entendemos los beneficios que tenemos a través de la cruz y quiénes somos en la cruz, y si nos comportamos correctamente, eso es testimonio para ellos, pero también nos beneficia nuestra relación con el Señor. Creo que también se tiene que decir que en los días de Pablo, la gente que era esclava tenía mucho menos Ujú. libertad que la situación de los empleados del día de hoy en Estados Claro. Unidos, por lo menos. Habían muchos abusos, muchos problemas, especialmente contra mujeres y niños que estaban en Mm. ese proceso. Yo he leído que hay de 20 a 30% que de hecho eran esclavos en aquel tiempo. Entonces, el corazón quebrantado y el corazón solitario y dañado va a ser mucho más abierto para escuchar el evangelio y aceptarlo. Pero para que Pablo escribiera esto, me recuerda una vez más del por qué nos dijo sobre lo del liderazgo, aunque fue bajo Nerón, él dijo, orad por Así ellos. es. No busquen una arma y busquen la bala. No, hay que orar por ellos. Estos son estándares del cristianismo que son un alto llamamiento y que van mucho más allá de la habilidad del individuo fuera de la fe y la gracia para poder hacer. Esto no es un aspecto fácil y una vez más, mientras hacemos lo que hacemos para el Señor, también estamos buscando ayuda de Él para llevar a cabo esto. Así que para los que tienen situaciones difíciles,
Les garantizo que no eran más difíciles o no son más difíciles que los esclavos en los días de Sí. Pablo. Y solamente les quiero mencionar eso. Los cristianos deben de ser los mejores trabajadores. Así es. Debería de sí, ser así. Hablando de testimonio, eso debe de ser el testimonio. Así es. Tenemos que irnos a la pausa, hermano. Así es. Vamos a la pausa y ya volvemos. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz, Él es la única respuesta. trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Muy bien, versículo 6, Dave. No sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres. Se refiere al trabajo que se desempeña solo cuando se está presente el patrón, pero hace lo que debe de hacer cuando él no está presente. Sino como siervos de Cristo. Ellos deben de considerarse como siervos de Cristo, no de los hombres. Este espíritu le rendirá excelente servicio al hombre. Haciendo de ánimo la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que nos conduzcamos como Cristo. Creo que la idea aquí es que nosotros debemos de conducirnos como si la persona con la que estamos trabajando es el Señor. Sí. Y dar el mismo servicio con la misma atención o responsabilidad. Creo que es lo que Pablo está diciendo. El Señor siempre está viéndonos, aunque el Señor no lo esté, el dueño de la compañía no esté viéndonos cada momento, pero debemos hacer lo que debemos hacer y esto le agradará a Dios. Colosenses 3:23 nos dice que lo que hagamos, lo hagamos como para Dios, no para los hombres. Así Sí. que debemos de estar haciendo lo mejor que podemos, sea que lo disfrutemos o no, es algo diferente. Eso no es importante. Eso es aparte Sí. de todo. Entonces, si debe de hacerse de esta manera en lugar de esta otra, si el jefe dice háganlo de esa otra manera, no tenemos el derecho de cambiar la decisión que él tome a menos de que tengamos el permiso. Él está Así es. hablándonos, diciéndonos, si él me está mirando, yo hago un trabajo correcto y si no, no lo hago bien. No debe de ser así, sino como siervos de Cristo. Así es como debemos ser, haciendo la voluntad de Dios del corazón, o desde el corazón, o de corazón. Eso yo creo que lo pone claro todo. Sí. Que nosotros, lo que estamos hablando, John, usted lo ha vivido, estas personas realmente no estaban tratando de hacer un buen trabajo. No, voy a dar el ejemplo que di durante la pausa. Yo trabajaba en un trabajo de construcción durante mi vida de estudiante y estábamos trabajando en carreteras y cosas de esa naturaleza y a menudo el mayordomo estaba ahí unos momentos y se iba a otra parte del trabajo y los que estaban allí, ellos hacían lo menos posible y se enojaban conmigo por continuar trabajando al paso que yo estaba trabajando. Y eso fue antes de entender la actitud de la gente porque no tenía sentido. Teníamos un trabajo que hacer, se nos dijo que hiciéramos tanto y yo dije, bueno, si todos lo hacemos íbamos a terminar por cierto tiempo y luego íbamos a continuar. Pero ellos no estaban amenazando, pero cerca de hacerlo en aquellos días yo era una persona más grande, así que ellos tenían un poco de miedo, pero el punto era que a mí no me gustó su actitud hacia eso, no me gustaba su actitud hacia mí, pero yo vi, eso me dio un sabor muy malo en mi boca y para los trabajadores de los sindicatos porque yo pensaba, bueno, se les está pagando. Se trata de señorío y del tiempo. Uno tiene que terminar en ese segundo. Todas esas cosas no permitían al individuo hacer su mejor esfuerzo y estaban aprovechándose de eso para ser perezosos. Pero eso aumenta el costo de Porque las cosas, retrasa ¿no? el tiempo de la terminación del proyecto. Entonces, en vez de hacer algo más, a mí me emocionaba que tenía el trabajo y me estaban pagando por encima de los sueldos mínimos por estar en el sindicato, pero yo pensé, ¿por qué esta gente? Y me di cuenta de la actitud que estaba en ellos. Es la misma actitud que la gente tiene en la industria de acero. ¿Cuánto tiempo uno puede quedarse dormido en el trabajo en vez de utilizar las herramientas para hacer el trabajo? Tal vez no sea un trabajo de prestigio, pero estaban
siendo pagados $20 por hora en ese entonces y con beneficios. Estoy hablando de los 70, ¿verdad? Así que era mucho dinero entonces con beneficios de casi $20 por hora y estaban jactándose de cómo se dormían en sus trabajos y cómo podían meterse en esquinas y dormirse una hora y eso me ofendió a mí porque yo pensé que esa no era la actitud que debemos tener. Y estaban siendo protegidos. Pero eso no es de lo que estamos hablando aquí. Voy a trabajar yo para el Señor, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo porque es lo que me ha llamado a hacer. Va a tener que agradarlo a Él. Como si es para Y el como Señor. resultado me van a dar promociones y todo eso, me van a dar beneficios y compensaciones. Y si no, el Señor encontrará la manera de dármelo de otra manera. Muy bien, vamos al número 7, Dave, por favor. Sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Todo empleado, independientemente de quién fue su patrón, debe de funcionar en su tarea, sea cual sea, como si está haciendo lo que hace para el Señor. Eso es importante acá. Eso es algo fenomenal. Eso resuelve el problema del trabajo en cualquier nación del mundo si se escuchara, ¿no? Si se hiciera de esa manera. Que nosotros tenemos que hacer la obra que hacemos como si lo estamos haciendo para el Señor. Hay tiempos en que compañías en el pasado y aún el día de hoy abusan de la gente. Claro Abusan que a la sí. gente. Claro que sí. No estamos diciendo que aceptamos eso. Hay momentos en los que un individuo tal vez trabaje para una compañía donde tiene un ambiente no conducivo para que ellos operen y tal vez necesiten orar acerca de salir de ese trabajo para no continuar en la dirección que avanza, que les puede traer daño corporal si trabajan en ciertos lugares. Queremos que haya gente que sea sabia, pero mientras haya ocasión hay que hacer al Señor y Él los guiará, los dirigirá, los promoverá, los guiará hacia donde tienen que ir. El versículo 8 lo resume. Sabiendo que todo el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Aunque la conciencia del servicio no sea siempre galardonada por los patrones terrenales, definitivamente el Señor no lo pasará por alto. Estas son palabras importantes. Esa es una promesa Es una promesa. y ese es el motivador que el cristiano tiene que aceptar en todo esto. El Señor está viendo, que el Señor es consciente y sabe qué es lo que ese individuo está haciendo, conoce la actitud del corazón. Y la Biblia nos dice en los Salmos que el Señor prueba el corazón, nos pone en situaciones en las que lo que creemos y cómo actuamos y cómo respondemos y qué es lo que hacemos, todo es una prueba. ¿Y será que vamos a confiar en lo que esta palabra dice? Que el Señor es el que va a arreglar todo esto. Jesús fue puesto a prueba a un grado superior y permitió que su muerte ocurriera creyendo que Dios iba a levantarlo. Los cristianos son puestos en un estándar distinto. Realmente eso es lo que Pablo está dirigiendo esto a cristianos, a personas que no Sí, son cristianas, no les así es. interesa esto. Pero él está diciendo a los cristianos, ustedes deben de rendir un día de trabajo por Correcto. la labor que están haciendo y lo que le están pagando. Sí. Recordemos que estamos regresando a Efesios 5:18 y sometimiento. Y el sometimiento es de mujer es marido a mujer, de mujer a marido, de marido a mujer, padres a hijos y viceversa. Y aquí estamos viendo la responsabilidad de una vida llena del Espíritu, sometiéndose a los que están por encima de ellos en la fuerza laboral, en el trabajo. Y una vez más, lo que se está pidiendo de nosotros el día de hoy en Estados Unidos, por lo menos, no se acerca a las atrocidades, a la presión que tal vez hubiera podido llegar contra una mujer o un niño que fuese esclavo, a un varón que fuese esclavo en aquellos días. El punto es que la gracia de Dios es suficiente para ayudarnos y para traernos a un punto de victoria de estas situaciones. Bueno, creo que Pablo está diciendo, simplemente porque usted piense que la esclavitud esté mal, y lo está, que usted por eso no puede dejar de trabajar todo su día de trabajo por lo que le están pagando, ¿no?
usted debe de funcionar como si esa persona para la que está trabajando es el Señor y conducirse correctamente. Correcto, el Señor está viendo y Él está viendo su conducta. Vamos a enterarnos aquí en un momento de que no solamente ve la conducta del empleado, Él ve la conducta del empleador también. Punto final es que Dios va a ser el que arregle todo al final y el cristiano que ponga su fe en Cristo puede hacer lo correcto porque el Señor siempre va a pagar, siempre va a traer los beneficios al individuo de una forma u otra. Así que yo no estoy buscando necesariamente aplausos o recompensas del hombre. Yo quiero la luz y el galardón de mi Señor. Y esa es la Sí. idea. Hacia allá es hacia donde vamos. Así es. Bien, Dave. Versículo 9. Y vosotros, amos, haced a ellos lo mismo, dejando las amenazas. Quiere decir que los señores cristianos o capataces cristianos, quienes habían unos cuantos de ellos, tenían que tratar a sus esclavos cristianos con gentileza y respeto. Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Por este modo deja de pasar por alto tanto el patrón como esta Y terminología. para Él no hay acepción de personas. Él considera a ninguno es más importante que el otro. Es algo simple de conducirnos como debemos hacerlo. Pero sí quiero decir otra vez, hermano Swagger, que se requiere de la gracia de Dios, lo cual nos lleva de vuelta a entender qué es lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Nuestra fe en eso, la gracia fluyendo, ayudándonos a mantener los estándares de el nuevo pacto, Cristo, su ley, y esta es la ley de Cristo. Esto es parte del proceso de ser cristiano. Recordemos que en Efesios realmente estamos a punto de llegar a la tercera división, pero los primeros dos divisiones nos estaban mostrando qué es lo que somos en Cristo, y luego del capítulo 3 hasta llegar al 6-9 nos muestra qué es cómo se debe ver eso, qué tipo de vida provee y produce cuando nuestra fe es correctamente puesta en Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros y la gracia de Dios que está moviéndose, el Espíritu de Dios tiene la libertad y bueno, la soberanía de producir estos procesos en nosotros, y hay circunstancias y situaciones para empleados que no son fáciles, y lo mismo para el empleador. Pero si nos fijamos en no solo lo que se tiene que hacer, sino cómo se puede hacer correctamente, entonces podremos de hecho llevar a cabo estas cosas en nuestra vida. Bien, pero lo que Pablo escribe aquí resuelve el problema de salarios y de trabajo. Sí, lo solucionaría, y también lo del abuso de un empleador sobre un empleado. De una manera u otra. Es un proceso de sometimiento, una vez más. Pero si usted no es un cristiano y no entiende cómo obra el Espíritu Santo, estas cosas no van a seguirse, no al grado que Dios quisiera. Tal vez usted pueda hacer algo de esto en conciencia. Usted sabe que esto es lo correcto, pero en el día de hoy es difícil va a ser difícil e imposible que estos estándares se lleven a cabo fuera de el cristianismo o una persona que no entiende qué es lo que Dios ha provisto para nosotros en el nuevo pacto. Bien, bueno, hay reglas que el Espíritu Santo ha establecido en nuestros corazones que no están tal vez en un papel, pero están en nuestro corazón Así es. como cristianos. Debemos de conducirnos Así correctamente, es. como el doctor Dupree dijo momentos atrás. Si lo hacemos como hijos de Dios, si nosotros somos los jefes, nosotros no debemos de tratar a esa otra persona no debemos de Sí. maltratar a aquella persona que trabaja para nosotros. Y si trabajamos para alguien, debemos de darle un día de trabajo Correcto. honesto. Exactamente. ¿Qué no Pablo escribe en Filemón sobre Onésimo, un esclavo prófugo? Y cuando Pablo le escribió a Filemón, él le dijo: yo sé que en otros tiempos él no era provechoso para ti, él era un empleado malo, pero ahora Así es. él va a ser uno bueno.
ambos para mí y para ti. Ujú. Recíbelo otra vez como un hermano. Pero aún habían consecuencias por su acción. Pablo dijo, mira, escucha, si él te ha costado algo, yo voy a pagar por ello. Porque él va a ser bueno ahora, él va a ser un buen empleado. Por supuesto, utilizó el término esclavo, pero Pablo le dijo a Filemón, recíbelo como un hermano. Mm. Realmente creo que a Pablo le estaba pidiendo a Filemón que lo dejase de ser Sí, esclavo. correcto. Creo que era la Sí, intención. pero no estaba demandándolo, No, estaba pidiéndolo. no podía demandar eso. Sí, el dueño del individuo fue el que hubiera podido proveer libertad a los esclavos. Los esclavos no podían hacerlo más que a través del trabajo o solamente recibirlo a través de la palabra del dueño de ellos. Y creo que a Filemón se le pidió eso, especialmente con el pensamiento de que ahora es un hermano, no solamente un empleado o esclavo. Mm. Y Pablo dijo que sería de beneficio, de bendición Sí. para él. Es decir, él sentía que continuaría como un buen empleado, pero no como un esclavo, como un siervo. Y le dijo a Onésimo que regresara. Sí, lo envió de vuelta. Hubieron consecuencias Sí, a sus acciones, absolutamente. claro. Realmente porque tenía que corregir lo que había hecho mal, ¿no? Sí, así es. Lo que era algo considerable. Él se Sí. había robado un dinero, ¿no? Sí, correcto. Bien. Ah, Versículo 10. sí, Por lo demás, hermanos míos, discúlpame un momento. ¿Ibas a decir algo? bueno, estamos a punto de comenzar esta tercera sección y tenemos menos de un minuto en el programa. Mejor sería que continuáramos la siguiente semana porque este próximo proceso es donde entramos a la guerra espiritual. Y esto requiere, una vez más, que el creyente esté cimentado sólidamente en Cristo y la cruz, Cristo y el crucificado. Y eso es lo que realmente significa permanecer firme. Así que creo que sí. Creo que sí, sería mejor esperar comenzar también, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por haber estado con nosotros el día de hoy. Confiamos que se haya dicho algo el día de hoy, pues que sea de bendición para ustedes. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.